Yo le quiero preguntar el día de hoy sobre su opinión y sobre todo para que nos explique qué es eso de los gobiernos de coalición. ¿En qué le beneficia a usted? O sea, realmente a usted que está siendo afectado por la inseguridad, a usted que está siendo afectado por la economía, a usted que está siendo afectado por muchas cosas. ¿De verdad le importa el tema de un gobierno de coalición? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le puede o no cambiar la vida? Querido Enrique de la Madrid, gracias por tomarme la comunicación. Qué gusto saludarte. ¿Qué es eso de los gobiernos de coalición y qué tanto nos ayuda? Buen día. ¿Cómo no, Luis? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ponerse a la mesa es que a los mexicanos sí nos debe de importar tratar de generar un mejor gobierno, una mejor alternativa. Y yo cuando hablo de un gobierno de coalición, lo que quiere decir es que ningún partido político por sí mismo puede ganar, en este caso, digamos, la presidencia de la República, no le da, no le alcanza, y entonces se tiene que juntar con otros partidos para formar gobierno. Y el ejemplo que pongo es lo que ocurre normalmente en Europa. Por ejemplo, en Europa, en un sistema parlamentario, cuando un partido político gana la mayoría, pero no le alcanza para formar gobierno, se voltea con otros partidos políticos y hacen eso, un gobierno de coalición. Lo que hace en el fondo es que fuerza que todos estos partidos políticos tengan que ponerse de acuerdo en lo que coinciden, en lo que de alguna manera piensan en común y tratan de dejar un poquito, por lo menos para efectos del gobierno, sus diferencias. Otro ejemplo es, por ejemplo, el sistema de segunda vuelta, de lo que acabamos de vivir en Francia, pero también en Colombia, en donde si un partido político no logra ganar el 51% de la votación, entonces a la segunda vuelta pasan solamente el primero y segundo lugar. ¿Y qué hace ese primero y segundo lugar? Pues lo mismo, se voltea con otros partidos o los mismos ciudadanos dicen ya solamente tengo dos opciones y entonces tratan de formar mayoría para formar eso, un gobierno de coalición. Porque México creo que ya está maduro para hacerlo. Una, como bien dijiste, simplemente por la mera realidad, a ningún partido de oposición hoy en día le alcanza por sí mismo para ganar una elección, no le alcanza. Entonces se tienen que juntar. Muchas personas dirían, es que eso está mal porque se juntan los que normalmente habían competido entre sí. Sí, pero se juntan precisamente donde lo que destacas es lo común. Te pongo ejemplos de cómo veo las cosas. En materia económica, yo creo que los que estamos en la oposición tenemos una visión de que queremos una economía de mercado, sí, pero con una participación de Estado, pero sobre todo ahora con una mucho más justa distribución de la riqueza, porque reconocemos y tenemos que reconocer, Luis, que hemos permitido tener un país demasiado disparejo. ¿Qué plantearía el gobierno actual? Pues prácticamente lo que quisieran ellos es más bien una economía de Estado. Pues ellos creen que más bien quien tiene que hacer la economía es el gobierno. Otra vez regresar a esa época de paraestatales, de grandes empresas públicas, y en eso muchos de nosotros estamos en contra. En la oposición yo también veo que coincidimos en un gobierno democrático. Esto es que creemos que es mejor que más personas opinen a que opinemos menos. ¿Qué piensan los del gobierno actual? No, ellos les gusta el gobierno alrededor de una persona. Entonces, por eso a mí me parece hoy en día bastante natural que sí nos podamos poner de acuerdo partidos políticos que tradicionalmente competíamos, que en el fondo, una, nadie de nosotros sería capaz de ganar por sí mismo, y dos, porque en lo esencial coincidimos, y tres, porque los mexicanos merecemos y necesitamos una alternativa mejor. Entonces, un gobierno de coalición también tiene la ventaja, Luis, de que alguien podrá ser el presidente de la República, pero en la conformación de su gabinete tiene que estar formado por los partidos que lo apoyaron. Y eso en sí mismo ya es un contrapeso. La democracia necesita contrapesos. Hoy no hay contrapesos y menos dentro del Ejecutivo. Entonces, los gobiernos de coalición son muy comunes en los regímenes parlamentarios. Uh-huh. México creo que se tiene que ir moviendo a un sistema mucho menos presidencialista, más parlamentario, de más equilibrios, y creo que en ese sentido un gobierno de coalición hoy en día es lo que necesitamos. ¿Y por qué cuando fueron gobierno no lo hicieron, Enrique? Porque se No planteó, Se planteó, estuvo, lo propuso Mario Fabio Beltrones mucho tiempo. De menos tendrá 11 años que esto está moviéndose. ¿Por qué no lo hicieron? Tiene razón, son ideas Uh-huh. que vienen de tiempo atrás. El propio, como bien señalas, Mario Fabio lo había venido diciendo. Bueno, pues por un lado, por la mera realidad de que se sentía, y en el fondo quizás sí era, pues que no se necesitaba. Y por eso los partidos que todavía sentían que alcanzaban una mayoría sin necesidad de los demás, pues dijeron, esa idea quizá la dejamos para después. Sí se legisló, por cierto, y sí se incorporó en la Constitución, Okay. pero no se aplicó. Ahora la realidad es que es esa.
o vamos juntos o no somos capaces de presentarle otra alternativa a los mexicanos. Con la franqueza que te aprecio que nos regales en este espacio, yo te lo digo, es que para mucha de la opinión pública lo que representa es que cuando eran gobierno y tenían el poder no lo quisieron hacer, perdieron, están ahorita hechos chiquititos, chiquititos, chiquititos y ahora sí lo proponen. Pues sí, o sea, un poco como tú dices, sí, si tú fueras un partido político y tú creyeras que puedes ganar por ti mismo el poder, pues tampoco tendría mucho sentido que creas que necesitas una coalición si la podrías ganar solo. Pero precisamente hoy en día, en la realidad es, y como de un tamaño menor, en donde necesitan ir juntos. Pero también hay una diferencia. La verdad es que también la realidad te obliga a reconocer que esencialmente en las cosas de fondo sí coincidimos. Yo he formado parte de gobiernos priistas y panistas, Luis, y por lo menos en los temas económicos en donde yo me desenvolví, pues realmente las coincidencias eran pues casi absolutas. Como yo le decía, ayer les explicaba a las personas, ¿cuál es la diferencia para tener una política agropecuaria si eras del PAN o del PRI o del PRD? ¿Cuál es tu diferencia sobre la visión del comercio exterior y el TLC si eras del PRI, del PAN o del PRD? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en materia de un sistema financiero? Ninguna. ¿Qué diferencia había en materia democrática? Yo creo que ahí sí había algunos matices. Había algunos que ya hubiéramos pensado que era necesaria una segunda vuelta, que ya era necesario cambiar el sistema, y dentro del PRI quizá había personas que pensaban que todavía no. Pero ahora la realidad, quizá la frase es, la realidad se impone. Y aprovechemos los mexicanos que la realidad se impone para darle una transformación a un sistema político que ya se agotó, Luis. Siempre había el temor de un presidencialismo exacerbado. Pues ya llegamos a él y ese le hace daño al país. México necesita contrapesos. Si hubiera contrapesos, mucha de la destrucción de las instituciones del día de hoy no estaría ocurriendo porque habría contrapesos. Urge fortalecer los contrapesos en México para que no dependamos de la voluntad de una sola persona, sea del partido político que sea. Fíjate, importante, sea del partido político que sea, el gobierno necesita más contrapesos. ¿Cómo convences a una ciudadanía que de verdad lo que siente, y te lo digo con toda franqueza, Enrique, con lo que tú dices es que pues, ustedes están buscando intereses partidistas, están buscando intereses electorales, o sea, en su momento lo tuvieron porque sentían que eran un poder grande, un partido grande, que no iba a pasar esto, y pues pasó, ¿no? Y ahora que ya son chiquitos, pues ahora sí ya lo buscan. O sea, ¿cómo le dices a la ciudadanía, qué crees? Ahora sí es por un buen gobierno, pero antes cuando éramos gobierno no lo quisimos hacer porque pensamos que íbamos a seguir ganando. ¿Cómo convences a una ciudadanía? Porque lo entiendo, o sea, en los foros, te lo digo con todo respeto, Enrique, pero en los foros en los que vas, en las reuniones con las que estás, con los grandes empresarios, con las élites, etcétera, pues a lo mejor se entiende. Al ciudadano de a pie, al que en este momento se está subiendo al metro de la Ciudad de México, al que está tomando un camión en algún pecero, en donde probablemente lo van a asaltar al rato, ¿cómo lo convences de que cuando ustedes fueron gobierno no lo hicieron? A ver, varias reflexiones. Cuando fuimos gobierno, la oposición, sí fueron creándose muchos contrapesos que no habíamos llegado a la coalición, pero había habido otros. Te pongo un ejemplo clarísimo, el INE. El INE fue quizá la primera institución de contrapeso en donde se le quitó al gobierno el manejo de las elecciones y se pasó a una institución autónoma. El INE es un contrapeso que se hizo en los gobiernos anteriores de oposición. Comisión Federal de Competencia Económica, quizá era una dirección general de la Secretaría de Economía, y también en los gobiernos anteriores se le da autonomía precisamente para tener contrapesos adentro del propio Ejecutivo. El INAI, un instituto también que obliga a los funcionarios a transparentar su información. También se hizo en los gobiernos anteriores para generar contrapesos. O sea, fíjate, ahora que lo vemos a distancia, muchas de esas instituciones, qué bueno que se fueron creando en el pasado para dentro del propio Ejecutivo generar contrapesos. Entonces, si no hubiera habido esos contrapesos que se generaron incluso en la oposición, pues hoy estaríamos todavía peor. Pero sí es cierto, nos quedamos cortos, pero la realidad es la que te va obligando a cambiar. ¿Qué decirle al ciudadano que todos los días hoy en día, por ejemplo, qué decirle? Que en el sistema actual tenemos un sistema que no funciona y por eso, por ejemplo, puede alguien estar incluso atentando, que amenazar contra un tratado de libre comercio que para el país ha significado un crecimiento económico y generación de empleos. Esa decisión no puede estar en manos de una persona. Esa decisión tiene que estar en manos de muchísimos mexicanos para ver qué es lo que más nos funciona. No debió haber estado en manos de una sola persona cancelar un seguro popular que hizo que 16 millones de mexicanos perdieran el acceso a la salud. Esa decisión no puede en México seguir estando en manos de una persona.
un sistema de seguridad pública que hoy no funciona, tenemos que seguramente crear nuevas instituciones o fortalecer otras, porque no podemos ser un país donde hoy en día somos testigos pues, prácticamente de una descomposición absoluta. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los mexicanos? Que sí hemos ido creando contrapesos. Bueno, a ver, tienes un poder judicial hoy en día en México que en algunos lugares afortunadamente ha ido suspendiendo acciones, obras, ¿no? La cancelación en su momento del aeropuerto de Texcoco, suspenden con bastante frecuencia las obras del Tren Maya porque no respetan ninguna de las leyes que se necesitan. Entonces, afortunadamente hay más contrapesos de los que pensamos, necesitamos más, Luis. Necesitamos más contrapesos. Finalmente yo te preguntaría, ¿qué tanta posibilidad es real y qué tanta es simplemente un discurso para salir en la prensa? O sea, porque pues primero habían dicho en la oposición, yo sé que tú no eres legislador y que, o sea, estás fuera de este tema, pero pues no habían dicho que había moratoria constitucional, que esto no iba a pasar, que no se podía modificar la Constitución, etcétera. Y la otra, pues seamos francos, o sea, veamos cómo está el Congreso, o sea, parece que está paralizado y que la mayoría de ciertas leyes pues las tiene el oficialismo, o sea, ¿qué tanto esto puede ser real? A ver, yo en ese sentido lo practico esto todos los días y cuando salgo a reuniones lo que les explico es la única alternativa que tenemos en México para tener una alternativa.